Ok, ya vimos el arrepentimiento, sus tres elementos indispensables y el hecho de que no es obra. Lo mismo con la fe. Lo mismo con la fe. ¿Qué es la fe verdadera, la fe bíblica? Gurdjieff dice que es confianza, ahí está el sinónimo, confianza, descansar, esperar en Jesucristo, su persona, como persona viva, su persona, en cuanto al perdón de los pecados y una vida eterna con Dios. Esto ya es su obra. Y luego, la fe es la respuesta básica que Dios requiere para acercarse a Él. El que se acerca a Él tiene que creer que Dios es y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, todo pecado mío, todo problema mío comienza con falta de fe. En Génesis 3, con que ha dicho Dios. Satanás llega cuestionando, es decir, haciendo dudar al hombre. Y a fin de cuentas creyeron las promesas de Satanás más que las promesas de Dios. La fe tiene tres elementos y necesitas entender los tres elementos de la fe. Primero, el conocimiento. Hay cierto contenido que tú tienes que tener. A veces la llaman la fe histórica. Y aquí usan el latín porque los reformadores eran bien inteligentes y estudiaban latín. Y entonces, esto es la notitia. Tengo nociones de algo, es que sé ciertas cosas, la notitia. ¿Okay? Eso se refiere a los datos. Si no sabes quién es Jesús, por qué vino, qué es el pecado, cómo funciona su muerte, para qué murió, por qué resucitó, qué tiene que ver. O sea, hay cierto contenido mínimo de entendimiento. No tienes que poder conjugar verbos griegos para ser salvo, pero sí necesitas saber de Jesús, necesitas conocerlo a Él de verdad. Entonces, el evangelismo correcto tiene que enfatizar estos elementos, la pecaminosidad. Y una estrategia bastante buena es, tú eres criatura de Dios, tú eres persona que Dios hizo para que su propia imagen se estableciera en el mundo. Tú eres un ícono, tú eres la imagen de Dios. Pero el pecado entró y desfiguró, manchó tu deseo, tu capacidad, te dejó corrupto. O sea, ya vamos con antropología y martiología, ¿verdad? Y entonces, Cristo es el hombre y hay estos datos, ¿verdad? Estoy dando el evangelio, ¿verdad? Estos datos de la función, el propósito de Jesús. Y Pablo pregunta, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Pero mira, ¿cómo van a creer en aquel de que no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique? Tienen que tener estos datos. Ahora, tener los datos no es suficiente. ¿Por qué? ¿Tú crees que Dios es uno? El Shema, Dios es uno. Pues bien, claro, bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan, y ellos por lo menos tiemblan. Entonces, la fe intelectual es necesaria, pero no es suficiente. Entonces, ¿qué más hay? Después, está el elemento emocional. Y esto es la convicción personal que reconoce no solamente la veracidad del evangelio, sino también mi necesidad. Como que no solo en teoría, sino personal. Y muy probablemente tú has dicho, y si no, por lo menos has escuchado, una invitación a alguien. ¿Quieres recibir al Señor Jesús como tu Salvador? ¿Y cuál palabra ponemos? Personal. Personal. Ahora, ¿por qué? Porque hace una generación
hace 70 años. En muchos países el cristianismo cultural era bien fuerte, bien fuerte. Entonces mi suegra es buen ejemplo. Ella pensaba que Cristo era Dios, claro. Ella sabía que Cristo vino para morir por los pecadores y sabía que por ahí tenía que ver alguno. Algún pecador tenía que estar por ahí. Pero cuando ella escuchó que ella era pecadora, que ella necesitaba de Cristo, le vino como sorpresa. No, yo soy cristiano, yo soy buena persona, yo soy católico, yo soy metodista, yo soy bautista. O sea, yo creo en Dios, yo tengo de todos esos datos. Tenían fe noticia, tenían fe intelectual, pero nunca entendía, yo necesito. Y por eso, en esta época, para ayudar a las personas, como mi suegra, ver su necesidad personal, agregada en la palabra, recibir a Jesús como tu Salvador personal. Tú necesitas a Jesús. Y como que, ahí está el detalle. Ahora, en nuestro tiempo postmodernista, pues esta palabra todavía es buena, pero no es la más relevante. Es esta palabra, no estoy quejándome con el uso de tu Salvador personal. ¿Okay? Solo que esta época ya pasó, cuando la gente tenía fe intelectual, pero no tenía fe personal en Cristo, como que no aplicaba, no veía su necesidad personal de recibir al Señor Jesús. Entonces, los católicos creen en los hechos, pero no están confiando en Jesús como suficiente Salvador, cuya obra única basta para salvar. Tienen fe de noticia, pero les falta ascensus, aprobación de estos datos. Y es cuando yo de manera activa, intencional, recibo, abrazo, acepto el mensaje como la verdad que yo necesito. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es recibir? Es agarrar, es abrazar, es apoderarte de algo. Y aquí tienes recibir y creer. ¿Okay? Creer es recibir. Pero la fe verdadera no es solamente aceptar los datos. Es agarrar los datos y hacerlos míos. Es recibir. Ahora, he escuchado a personas dar una presentación del Evangelio que va más o menos así. Mira, ¿qué es el pecado? El pecado es cualquier mentira, cualquier robo, cualquier enojo. ¿Te has enojado? Ok. ¿Has hecho mentira? Bien. ¿Eres pecador? Sí. Ok, eres pecador. Bueno. La paga del pecado es la muerte. ¿Eres pecador? Sí. ¿Mereces la muerte? Pues, ok, sí. Cristo murió por los pecadores. ¿Eres pecador? Sí. Cristo murió por ti. Ok, ya. Si tú crees que Él murió y resucitó, serás salvo. ¿Crees que murió? Sí. ¿Crees que resucitó? Bien. Ok. Pues pide, Dios, sálvame. Y ya queda. Y es posible que alguien sea salvo con esta presentación. Pero esta presentación implica que la fe del intelecto es suficiente. Y lo que falta en tal presentación es, mira, ¿entiendes que lo que Cristo es y lo que Cristo hizo puede ser tuyo? Y tú necesitas agarrar, tú necesitas recibir, tú necesitas confiar. Y no solamente decir que estás de acuerdo con los datos, decir más que solamente sí creo, eso sí, estar de acuerdo con los datos, hacerlo tuyo y personal. Entonces hay un tipo de evangelismo que contempla una fe solamente intelectual, noticia. Vemos que es también necesario el elemento emocional. Pero hay un tercer elemento que es, lo llaman la fiducia. La fiducia.
Y esto es la confianza, el elemento de la voluntad, el deliberado paso hacia Cristo. Entonces, esto sí es el más importante, porque aún, por ejemplo, una abuela católica que acepta los datos y se conmueve y sale a hacer la procesión y está lamentando porque ya mataron a Jesús y está afectada la señora emocionalmente. Este es el paso que le falta, es el elemento, no es un paso. O sea, fe verdadera incluye todo esto. Y cualquier fe menos de fe de fiducia, fe de compromiso, fe de entrar en Jesús, no es una fe insuficiente, es una fe que nos salva. ¿Quién os confiará lo verdadero? Esta es la palabra pisteuo, la palabra creer. Les ha sido confiado la palabra. Y aquí estas citas sirven para mostrar que cuando dice pisteu, creer, es más que solamente aceptar datos, es entregarse a la veracidad de estos datos, es confiar. Como dice Pablo a los Gálatas 2:7, me había sido encomendado el Evangelio. Dios confió en mí, o sea, me encomendó, es la traducción, pero es la palabra creer. ¿Okay? Entonces, creer es encomendar tu alma, tu vida a Jesús. He estado en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Muchos creyeron, y esto es pisteo, en su nombre, viendo las señales. Pero Jesús mismo no creía, no se fiaba. Mismo verbo. Ellos creían en Él, pero Él no creía en ellos, porque Él sabía, Él conocía a todos, Él sabía que su fe era superficial. Entonces, fe es fiarse. Segunda a Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué había depositado? Pues su vida, su todo, su existencia. Creer en Jesús es depositarle todo. Es creer en. Y la preposición, la palabra en, traduce es. Y es hacia adentro. Hacia adentro. Y la fe verdadera es cuando tú, por fe, o sea, tú confiando en quién es y qué hizo, terminas dentro de Él. Y Él es tu todo. Él es tu esperanza. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar habla de clamar, habla de recibir, habla de desear. Clamar a Cristo como única persona que me puede ayudar, confesar que confío en Él. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesar y creer no son dos cosas opuestas, no son antínomos. Son sinónimos. Cristo es el Señor. Es decir, me rindo a Él. Estoy confiando en el Mesías, sacerdote, profeta y rey. Esto involucra todo tu ser. Todo tu ser. Creer en tu corazón. Tu mente, tu emoción, tu voluntad. Entonces, esa es la fe verdadera, la fe verdadera. Ahora, la fe verdadera también tiene otra característica. La fe verdadera es duradera. Vamos a ver eso ya en el próximo video.